La estrategia de fichajes del Chelsea ya tenía desconcertado al mundo del fútbol. Pero entonces, una decisión reveló que algo mucho más grande se estaba gestando tras bambalinas. Se decía que Morgan Rogers había rechazado al vigente campeón de la Premier League y la promesa de jugar la Champions League para unirse a un Chelsea que ni siquiera disputaba competiciones europeas. La cifra era astronómica, la decisión parecía irracional, pero tal vez dejaba al descubierto los dos planes tácticos que Xabi Alonso había estado preparando desde el preciso instante en que aceptó el cargo. El Chelsea no estaba simplemente comprando a otro atacante. Estaban construyendo dos versiones distintas de un mismo equipo. Y Morgan Rogers parecía ser la pieza clave capaz de alternar entre-en-bas. Durante años, el Chelsea gastó fortuna sin lograr definir una identidad de ataque clara. Llegaban extremos carísimos. Coleccionaban jóvenes promesas. La plantilla se hizo más profunda, pero no necesariamente más peligrosa. El costado izquierdo seguía siendo especialmente inestable. Varios jugadores tuvieron su oportunidad, pero ninguno logró adueñarse de la posición. Ese problema hizo que el fichaje de Rogers fuera mucho más importante de lo que parecía a simple vista. No llegaba para ser un lujo más en el banquillo. Lo veían como el jugador que por fin le daría al Chelsea ese equilibrio por la izquierda. Según los detalles que trascendieron del fichaje, el propio Xabi Alonso se encargó personalmente de convencer a Rogers. Incluso la directiva del Chelsea se involucró de manera directa. Semejante nivel de intervención sugería que el club no lo trataba como a un fichaje cualquiera. Lo veían como una pieza fundamental para la reconstrucción táctica. El primer plan era el más conocido. Alonso podría utilizar una formación de 4-2-3-1. Con Rogers arrancando por la izquierda. Cole Palmer se mantendría en el centro del ataque, justo detrás del delantero, mientras que en la otra banda, otro extremo aportaría amplitud y velocidad. A primera vista, ver a Rogers por la izquierda podría resultar extraño, ya que solía jugar por el centro en el Aston Villa. Pero su potencia física, su control en espacios cortos y su capacidad para llevar el balón bajo presión lo hacían ideal para un rol por la banda que no se limitaría a la banda por mucho tiempo. Podría recibir cerca de la banda, encarar al defensor e irse hacia adentro, hacia el espacio interior. También podía moverse hacia adentro cuando Palmer se tiraba hacia la derecha. Así, los dos jugadores no tendrían que pelearse por el mismo territorio. Podían rotar constantemente. Ese movimiento podía generarle un dolor de cabeza tremendo a las defensas rivales. Si el lateral derecho seguía a Rogers hacia adentro, el lateral izquierdo del Chelsea encontraría espacio libre para avanzar. Si el defensor se quedaba abierto, Rogers podía atacar el hueco entre el lateral y el central. Si el mediocampista defensivo salía a cortarlo, Palmer podría recibir por el centro con menos rivales a su alrededor. Un solo movimiento podía generar 3 peligros distintos. Por eso Rogers podía resolver el problema del Chelsea en la banda izquierda sin necesidad de jugar como un extremo tradicional. Arrancaría desde afuera, pero el verdadero daño lo haría por dentro. Al compararlo con las otras opciones del Chelsea, la lógica quedaba aún más clara. Alejandro Garnacho había llegado con muchísima expectativa, pero le costó muchísimo consolidarse. Jamie Gittens costó una millonada, pero las lesiones y la irregularidad arruinaron su primera temporada. El Chelsea había comprado una y otra vez promesas para la banda izquierda, pero Rogers representaba algo totalmente distinto. Él ya había demostrado su nivel en la Premier League. Ya había dejado en claro que podía superar defensores, conducir el perpétuo, balón a toda velocidad, marcar goles y generar ocasiones ante rivales de élite. No lo estaban fichando solo por lo que podría llegar a ser. Lo fichaban por lo que podía ofrecer de inmediato. Pero el segundo plan táctico era muchísimo más peligroso. Alonso podía olvidarse de la línea de 4 en defensa y volver al sistema que transformó al Bayer Leverkusen, un 3-4-2-1. 3 defensores centrales, 2 carrileros aportando amplitud, una pareja de mediocampistas protegiendo el centro y 2 mediapuntas jugando por detrás de un solo delantero. Esa estructura ayudó al Leverkusen a completar una temporada invicta en la Bundesliga. Le daba al equipo el control en la zona media, mientras permitía que los atacantes se movieran con total libertad entre líneas. En el Leverkusen, Florian Wirtz jugaba como el genio creativo por un costado, mientras Jonas Hoffmann le daba equilibrio desde el otro. Juntos se movían a espaldas del delantero y formaban un cuadrado en el centro, junto a los 2 mediocampistas más retrasados.
Los rivales sufrían muchísimo para decidir a quién marcar. Seguir a un jugador abría el espacio para que apareciera otro. Mantenerse compactos permitía a los carrileros atacar por fuera. Presionar alto dejaba al descubierto el espacio a la espalda de la línea defensiva. Alonso podría recrear el mismo problema en el Chelsea. Cole Palmer podría asumir el rol creativo. Él ya tenía la visión, la definición y la calma necesarias para controlar los partidos cerca del área rival. Podía recibir entre líneas, girar bajo presión y meter pases en espacios que otros jugadores no podían ni ver. Morgan Rogers podría convertirse en el segundo 10, pero él interpretaría la posición de una manera muy distinta. Palmer buscaría el pase, Rogers buscaría el hueco. Palmer podía pausar el juego y atraer a los defensores. Rogers podía acelerar en el espacio que se abría. Un jugador manipularía a la defensa, el otro castigaría la grieta. Ese contraste podría hacerlos más peligrosos juntos de lo que serían jamás compitiendo por el mismo puesto. Rogers ya había demostrado el rendimiento necesario para un rol así. Durante 2 temporadas con el Aston Villa había combinado goles y asistencias a un nivel de élite. Podía crear, podía definir, podía conducir el balón a lo largo de grandes distancias. Y lo más importante, podía influir en los partidos sin necesidad de que todo el sistema girara a su alrededor. Eso lo convertía en el socio ideal para Palmer. Detrás de ellos, el Chelsea podría alinear a Moisés Caicedo y Enzo Fernández. Caicedo protegería a la defensa, recuperaría la posesión y cortaría los contraataques antes de que se gestaran. Enzo controlaría el ritmo del juego y conectaría la línea defensiva con el ataque. Juntos podrían formar la base del cuadrado en el mediocampo de Alonso. Palmer y Rogers ocuparían las posiciones más adelantadas. Caicedo y Enzo se mantendrían por detrás de ellos. Esta estructura le daría al Chelsea 4 jugadores en las zonas centrales sin sacrificar la amplitud. Esa amplitud vendría de los carrileros. Por la derecha, el Chelsea tenía jugadores capaces de atacar toda la banda. Podían subir al ataque mientras el 10 de la derecha se cerraba hacia adentro. Por la izquierda, el carrilero podía doblar a Rogers y obligar a la defensa a tomar otra decisión imposible. Si el lateral rival seguía al carrilero, Rogers podría atacar el centro. Si se quedaba con Rogers, el carrilero tendría espacio por fuera. Si el defensa central daba un paso al frente, el delantero podía atacar el espacio a sus espaldas. El sistema creaba trampas por todos lados. El delantero también se volvería crucial. Juan Pedro parecía ser la pieza que encajaba de forma más natural. Podía bajar al mediocampo, asociarse con Palmer y Rogers y arrastrar a los defensores fuera del área. Cuando se movía hacia el balón, uno de los 2 números 10 podía atacar el espacio detrás de él. Cuando la defensa se negaba a seguirlo, él podía girarse y crear. El tridente ofensivo del Chelsea ya no se comportaría como 3 jugadores fijos. Estarían intercambiando posiciones constantemente. Palmer podía moverse a la derecha. Rogers podía avanzar por el centro. Juan Pedro podía bajar a recibir. Los carrileros podían atacar los carriles externos. El dibujo parecería organizado antes de que comenzara la posesión. Luego, se convertiría en un caos absoluto para el rival. Esa flexibilidad explicaba por qué Rogers pudo haber elegido al Chelsea por encima de un club que le ofrecía jugar la Champions League. No le estaban prometiendo simplemente minutos en la cancha. Le estaban prometiendo protagonismo. En otro club podría haberse convertido en un atacante talentoso más entre tantos otros. Bajo el mando de Alonso, podría convertirse en uno de los pilares tácticos de todo el proyecto. El acuerdo también revelaba cómo los rivales del Chelsea se verían obligados a prepararse. Una semana, el Chelsea podría usar a Rogers como extremo izquierdo en un 4-2-3-1. A la siguiente, podría aparecer por dentro como parte de un sistema de doble 10. Los nombres en el campo podrían parecer los mismos. Los espacios que atacarían serían completamente diferentes. Los rivales no sabrían si prepararse para una amplitud tradicional o para superioridades en el centro. No sabrían si Palmer se quedaría en el centro o rotaría hacia la banda. No sabrían si Rogers atacaría desde la banda o si empezaría detrás del delantero. Esa incertidumbre podría convertirse en una de las mayores armas del Chelsea. Durante años, el club había sido un blanco fácil para las críticas. El gasto parecía excesivo. La plantilla se veía completamente saturada. Parecía que los fichajes se hacían sin consultar al entrenador.
pero este movimiento sugería una posibilidad muy diferente. Puede que por fin el Chelsea haya encontrado a un técnico cuyas ideas encajan con los jugadores que habían ido acumulando. Rodgers podría ser la solución para la banda izquierda. Podría formar una dupla demoledora junto a Palmer. Le permitiría a Alonso alternar entre dos sistemas sin alterar el alma del equipo. Y podría transformar al Chelsea, de ser solo un montón predecible de talento, en un rompecabezas táctico imposible de descifrar para sus rivales. Lo realmente sorprendente no era el precio de su fichaje, ni siquiera el hecho de que Rodgers rechazara jugar la Champions League, sino lo que su decisión parecía confirmar. Xabi Alonso no estaba armando un solo Chelsea, estaba preparando dos, y el mismo jugador podría ser la clave para liberar el potencial de ambos equipos.